Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Gracias por escuchar el podcast y ser parte de este proyecto personal. Recuerden visitar mi página www.terrorcercadeti.com, donde encontrarán un banner al servicio Audible. Al hacer clic ahí, podrán disfrutar un mes gratis de este servicio, donde tendrán acceso a un excelente catálogo de audiolibros. También, recuerden seguirme en mis redes sociales, @terrorcerca, en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí podrán encontrar material adicional a los episodios y pueden usarlas para hacerme llegar sus comentarios, sugerencias de temas o sus propias historias. Quiero agradecer de forma especial a todos aquellos que ya lo han hecho y se han tomado el tiempo de mandarme mensajes. Y precisamente, en esta ocasión, les traigo más historias reales, enviadas por ustedes, los escuchas. La primera historia fue enviada por alguien que prefirió permanecer anónimo. Es enviada desde Argentina. Esto que voy a contar me pasó a mí y a mi familia. Tengo que empezar contando que en Argentina teníamos una casa donde vivíamos mis padres, mi hermano y mi hermana. Ahí pasaban cosas extrañas. Mi hermano mojaba la cama hasta los 18 años y no quería dormir solo. Decía que veía cosas horribles, como gente sin cabeza y verdugos. Esos hombres que iban con una túnica blanca y un sombrero como en triángulo. Además, sufría de parálisis del sueño. Dice que cuando esto le pasaba, sentía que algo lo quería elevar hasta el techo. Mi hermana decía tener pesadillas muy reales y llegar a ver en los pies de su cama a un bebé. Además, una noche dice que estaba durmiendo en su cama y que notó que alguien se acostaba a su lado. Al tocar con la mano el otro lado de la cama, por si había alguien, no sintió nada. Estaba sola en la habitación. A mí me pasó algunas veces. Escuchar que mi mamá me llamaba. Cuando iba a preguntar qué quería, me decía que ya no me había llamado. Además, alguna vez sentí que me tocaban el hombro. Y al darme la vuelta, no había nada ni nadie. Solo ver sombras. Un día, al entrar en la habitación de mis padres, abrí el ropero y sentí un olor muy fuerte a tabaco. En esa casa nadie fumaba. Teníamos un gato que a veces se quedaba mirando fijo a la habitación de mis padres. Un día, estando en la cocina con mi hermana, ella se quedó mirando fijo a la habitación de mis padres. Yo le pregunté qué miraba, pero no me quiso decir. Después, de tanto insistir, me dijo que había un hombre sentado en la cama de mis padres. Tengo que decir que cuando mi hermana tenía 15 años más o menos, se enfermó gravemente. No sabíamos qué tenía. Decía cosas sin sentido. La llevaron al hospital y no tenía nada aparentemente. En casa me daba miedo estar con ella. Se la pasaba en la cama gritando. Después de una semana, mi mamá la llevó a una curandera, que le dijo que se le había abierto el tercer ojo. Es decir, veía cosas que nosotros no podíamos ver. Después de ir unos días con la curandera, que le dijo que le cerraría el ojo, volvió a ser la misma de antes, y no se acordaba de nada, solo que antes de enfermar, cuando volví a casa, vio cómo gente salía de debajo de nuestra casa. Yo alguna vez, de pequeña, había soñado que debajo de mi cama había un ataúd. Con los años nos enteramos de que toda esa manzana, hace mucho tiempo, había sido un cementerio. Mis padres hicieron venir a un curandero a la casa. Pasaron los años sin novedad, hasta que nos mudamos a España.
Mi padre me contó que un día que yo había salido por la noche, lo despertaron mis gritos. Se le hizo raro, ya que yo no estaba en la casa. Aún así fue a mirar y no encontró a nadie. Al volver a la cama, se volvió a quedar dormido. Pero después, un ruido muy fuerte lo despertó, como de unas cadenas arrastrándose. Ese departamento en que vivíamos estaba ubicado en un tercer piso. Una noche, cuando yo estaba por llegar, vi a una mujer de pelo largo, negro, en la ventana, peinándose. Me extrañó, porque a esa hora no tenía que haber nadie. Igualmente pensé que mi mamá había llegado antes. Subí, y al abrir la puerta, no había nadie. Busqué por todo el lugar. Y nada, estaba sola. No se lo dije a nadie de mi familia, porque pensé que no me creerían. Algunos meses después, estaba yo durmiendo, y entró mi hermana, y se quedó mirando una esquina de mi habitación, y luego se fue sin decir nada. No le di importancia. Algunos días después, le pregunté qué había pasado, y me dijo que había una mujer parada, mirándome. En el trabajo, había una chica que trabajaba conmigo, que siempre me miraba de manera extraña, hasta que un día me dijo: hay una mujer siempre contigo. No es mala, no quiere hacerte daño, solo quiere cuidarte. Pasaron unos años y me mudé a otra provincia con mi marido. Empecé a sufrir de parálisis del sueño yo también. Y mientras estaba en ese estado, notaba que había alguien en la habitación, alguien que me miraba desde la puerta. Un día, al despertar de la parálisis, vi la cara de una mujer, muy cerca de la mía, como si se hubiera inclinado para verme mejor. No sé si fue un sueño o real. Además, yo siempre notaba una sensación de que había alguien conmigo. Cuando estaba en la cama, sentía que me miraba desde la puerta. Tenía miedo. No sé por qué. Un día, mi actual jefa me empezó a contar algo raro que le había pasado a ella. Así que confié en ella y le conté lo que sentía. Sentía que había alguien conmigo siempre. No le dije que era una mujer. Ella me dijo que sí, que era una mujer. Y me dijo: ahora está detrás de ti. Siempre está contigo. No te quiere asustar, solo te cuida. Como si alguien le hubiera pedido que lo haga. Yo le dije que me daba miedo. Ella solo me tomó de la mano, cerró sus ojos y estuvo así por un rato. Después de eso, dejé de notar la presencia. Nunca supe quién era o qué quería, pero me dio miedo que 3 personas distintas, que no se conocen entre sí, la vieran, y yo también. Llevo unas semanas que me despierto todas las noches a las 3 de la mañana, y no sé por qué. La siguiente historia fue enviada por Nerak a través de Facebook desde Costa Rica. Primero, un poco de contexto. Hace unos 12 años, más o menos, mi casa era de material reciclado. Había sido fabricada con materiales que se extrajeron de lo que alguna vez fue un hotel. Las paredes eran de madera y aún estaban pintadas como las habían pintado en el hotel. Mi cuarto estaba al fondo de la casa y la puerta de mi cuarto solo se podía cerrar por dentro, lo que significaba que si yo no estaba, no podía impedir que nadie entrara a mi cuarto. El ex esposo de mi madre, en ese momento, era un alcohólico que solía llegar tarde en la noche
Como en mi cuarto estaba a un lado del baño, siempre lo cerraba, por temor a que él se metiera por error o por algo más. Una noche, siguiendo la rutina, cerré la puerta, apagué la luz. El apagador de la luz estaba al lado de mi puerta, que estaba del otro lado de mi cama, y me acosté. Cuando estaba quedándome dormida, sentí como si alguien entrara a mi cuarto, lo cual era imposible, como les decía. Seguido a esto, escuché pasos dentro de mi cuarto, que se acercaban a mi cama. Después, alguien o algo se sentó en mi cama y procedió a acostarse junto a mí. Podía sentir el peso de la persona en la cama y cómo su peso formaba en el colchón. Lo siguiente que sentí fue como esa persona me abrazó. Sentí el brazo de eso rodeándome, su grosor y fuerza puesta sobre mí. Empecé a llorar del miedo que sentía, pero no me atreví a voltear a ver. Temía ver que fuera su cuerpo lo que estaba junto a mí, mientras me abrazaba. Lloré del miedo, no sé por cuánto tiempo, hasta que decidí mover la cobija que me cubría. En cuanto lo hice, lo que estaba ahí se desvaneció. Después de eso, no quise voltear y me quedé viendo la pared hasta que pude dormir. Cuando desperté al día siguiente, el miedo aún me embargaba, pero no dije nada a nadie. Siempre me han gustado las películas y libros de miedo, por lo que mi madre siempre me ha dicho que algo así me iba a pasar, y lo último que quería era escucharla decir que por mis gustos esto me había pasado. Sin embargo, un par de días después, vi a mi madre sacando un espejo que tenía en su habitación. Cuando le pregunté por qué sacaba el espejo, me contó su historia. La noche anterior, ella había escuchado que abrían la puerta principal de la casa y después la de la sala. Debido a la hora, pensó que era su esposo y se quedó esperando a que entrara a la habitación. Cuando eso no pasó, se sentó en la cama y en el espejo vio a alguien o a algo que la veía. Fue ahí cuando le conté lo que me había pasado. 2 semanas después, se pintaron todas las paredes de la casa. Y creo que el esposo de mi madre en ese entonces trajo una bruja para que limpiara la casa. La siguiente historia fue enviada por Mario desde El Paso, Texas, a través de Instagram. Desde pequeño, siempre me pasaron cosas raras. Cuando tenía 10 años, nos mudamos a una nueva casa. Ahí mi mamá y mi hermana decían que veían a un hombre en el pasillo. Yo no le di importancia, era muy pequeño. Una noche, tendría yo aproximadamente 12 años, recuerdo que mi papá había salido. Eran después de las 10 de la noche. Yo ya me encontraba acostado, cuando escuché pasos en el pasillo, pasos como de botas. Recordé que mi papá llevaba puestas sus botas al salir. Eran muchos los pasos, ida y vuelta en el pasillo. Pero de nuevo, en ese momento, no le di mucha importancia. Sin embargo, algunos minutos después, escuché cómo los pasos se acercaban a mi cuarto. En ese punto yo ya estaba asustado, tratando de dormir para de una forma ignorar lo que pasaba. Me encontraba acostado, boca abajo, sin voltear a la puerta. De repente, sentí como si alguien moviera las sábanas. Pero al voltear, no vi nada. En ese momento pensé que mi papá quería decirme algo y que como yo estaba asustado,
sin siquiera voltear, simplemente se había ido. Pero después de unos momentos, siento que de nuevo alguien intenta quitarme las cobijas. Se escucha un golpe muy fuerte, pero después, unos segundos de silencio. Yo me quedé muy atento, tratando de escuchar qué era lo que pasaba, cuando de repente, alguien susurró en mi oído: «Mario». Me levanté de inmediato. Corrí hasta la sala. Me asomé y vi el auto de mi papá. Sabiendo que ella estaba ahí, fui a su habitación. De nuevo, pensando que había sido él. Pero lo encontré profundamente dormido. Después de eso, algunas otras cosas pasaron. No tan fuertes. Cosas que cambiaban de lugar. Puertas que se cerraban por sí solas. Generalmente, estas cosas raras solo me sucedían a mí. En una ocasión, cuando tenía 14 años, me encontraba solo en mi casa, viendo videos o cualquier cosa. Cuando de repente, todas las puertas de la casa se abrieron al mismo tiempo, todas con un fuerte golpe. Yo salí de la casa muy asustado y esperé afuera hasta que mi familia llegara. Hace un año comencé a salir con una chica. Ella atendía a un psiquiatra, ya que sufría de problemas de salud mental. Ella decía que escuchaba y veía cosas. Recibía su tratamiento médico, lo cual controlaba en parte esas visiones. Decía que había un hombre siguiéndola siempre, vestía de negro y no tenía rostro. Ella me contaba estas cosas y yo trataba de apoyarla, diciéndole que siguiera sus terapias y tratamientos, no ignorando ni tratando de restar importancia a lo que ella me decía. Algunas veces yo me quedaba a dormir en su casa. En una de estas noches, mientras estábamos ahí, ella se quedó dormida, yo a su lado. Sin poder dormir, volteé hacia la puerta y vi a un hombre de pie, viéndonos directamente. No era nadie de su familia. Recuerdo una sensación de miedo, terror, la misma sensación de niño cuando alguien susurró mi nombre a mi oído. Yo sentía mucho miedo, pero no hice ningún ruido. No quería despertar a nadie en la casa. Pero ese ser solo estaba viéndonos. Fueron más de 5 o 10 minutos, no sé. Y de repente, como flotando, se acercó a la cama. Flotó sobre nosotros y se convirtió en humo, una especie de gas. Y la habitación se llenó de un olor terrible, como de excremento. Mientras ese tipo gas seguía flotando sobre la cama, ella despertó y sin voltear a verme, solo me dijo: «Ah, tú también lo ves». Esa noche no pude dormir. El humo y el olor desaparecieron unos minutos después de que ella había despertado. Después de eso, no comenté nada con ella. Solo comencé a investigar y encontré que cuando los demonios aparecen, siempre lo hacen con un olor a putrefacción, a excremento. En esa época, yo comencé a sufrir de una grave depresión. Nunca antes había tenido este sentimiento. Era una gran tristeza, siempre, a cada momento. A los pocos meses, mi relación con ella terminó. Esto fue justo 3 días antes de Navidad. Yo estaba muy afectado. Por 2 noches, fuera de mi ventana, escuchaba un llanto, una señora, como un lamento. La noche de Nochebuena fue la tradicional cena con la familia. Al regresar a mi casa, entre 2 y 3 de la mañana, ya en Navidad, justo fuera de mi ventana, escuché gritos.
llantos. Me asomé y vi a un joven, como de 16 años, con un celular en la mano. Estaba usando el altavoz. El joven le decía: «No, mamá, yo no lo maté. No fui yo». A lo que del otro lado de la línea se escuchó: «Hijo, no puedes regresar a esta casa. Tú sabes lo que hiciste. Tú lo mataste». Yo estaba viendo esa escena desde mi habitación, con la luz prendida. No sabía qué hacer. Estaba parado ante la ventana, sin moverme. El joven dijo: «Me voy a suicidar», y se acostó en la calle. Fue en ese momento cuando él me vio. Se levantó y me miró fijamente, con una vista rara, como perdida, sin muestra de enojo o tristeza. Nada. En ese momento, corrió alejándose de mi casa, hasta que lo perdí de vista. Esta fue una de las tantas cosas raras que me sucedieron, justo después de haber terminado la relación con esa chica. Fue por un periodo de 2 o 3 meses. Pero así como llegaron las cosas extrañas, dejaron de suceder. Algunos meses después de eso, una amiga me visitó. Estábamos platicando, bebiendo. Le conté de mis experiencias. De su mochila sacó una cuija. Y yo, después de unas cervezas, me animé a jugarla. Yo no recuerdo mucho lo que sucedió esa noche. Mi amiga me dijo después que yo, entre muchas cosas sin sentido, estaba tratando de hablar con el diablo. Dice que en algún momento el vaso de la cuija se movió mucho. Nos dio mucho miedo. No cerramos la sesión. Simplemente guardé la tabla en el closet de mi casa. Pasaron algunos meses y volví a escuchar los pasos hacia afuera de mi habitación y una sensación de que alguien me observaba. Todas las noches yo despertaba y escuchaba los pasos, o sentía la presencia de ese ser que vi aquella noche en casa de mi exnovia. Sigo viviendo en la misma casa. Creo que lo mismo que habitaba ahí desde niño sigue estando, y después de jugar con la cuija, solo se despertó más. Hace unos meses recordé que la cuija aún estaba en el closet, así que fui a buscarla para deshacerme de ella, pero ya no la encontré donde la había dejado. Tratando de encontrar una explicación, lo primero que pensé era que alguien de la casa la había movido. Le pregunté a toda mi familia, y todos dijeron que no. Nadie la había visto, y menos movido. Hace un mes, una noche, llegué del trabajo, y al dirigirme a mi habitación, encontré la cuija en el piso del pasillo. La volví a meter a mi closet, pero ya no supe qué hacer con ella. Entre otras cosas extrañas que me han pasado, tengo una caminadora en mi habitación. Y cierta vez que había empezado mi rutina, como siempre, lo hago con audífonos. Y aún a través de la música, pude escuchar ruidos, golpes muy fuertes en la puerta. Me quité los audífonos y pensé que mi mamá estaba detrás de la puerta, golpeando fuerte porque no la había escuchado. Al abrir la puerta, no había nadie detrás. Es más, al revisar, no había nadie en la casa. Otra noche, mientras intentaba dormir, después de las 3 de la mañana, mi perro se puso a ladrar como loco, lo cual es muy extraño. Él no es así. No paraba de ladrar, aún mientras yo intentaba calmarlo. Ladraba hacia el pasillo, sin que nada pudiera verse. Mi conclusión es que lo que veía mi exnovia y yo veía de pequeño es el mismo ser, y que después de terminar mi relación con ella, este ser me siguió. Aún a estas fechas, sigo escuchando pasos cada noche, aunque los otros fenómenos más fuertes ya no pasan con tanta frecuencia.
Este es el relato de Mario, quien me escribió esperando encontrar una explicación o ayuda a estos fenómenos. Si alguno de ustedes, escuchas, tiene alguna idea o sugerencia de cómo ayudarlo, háganmelo llegar a través de mis redes y yo se lo paso a Mario. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.